Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de algo que se llaman las pruebas de hipótesis. ¿Listos? Estas pruebas de hipótesis básicamente que nos permiten a nosotros saber, nos permiten a nosotros ayudar a saber, pues digamos, básicamente es como a la toma de decisiones. Es decir, nosotros tenemos, digamos, algún problema en particular donde queremos saber si el valor que se está suponiendo, con base en ese valor podemos tomar algún tipo de decisión y pues la idea es que esa decisión pues nosotros la tomemos de acuerdo o conforme a los datos medidos. Es decir, cuando se hace una encuesta o un proceso estadístico sobre alguna variable, a veces uno deduce conclusiones y a veces uno necesita saber si digamos, si uno al plantear alguna afirmación, esa afirmación es real dentro de esa estadística o por el contrario, de pronto uno puede suponer cosas que de pronto no son ciertas. Entonces la prueba de hipótesis nos ayuda a eso, a definir si una hipótesis que nosotros vamos a definir es cierta o es falsa. Entonces básicamente tenemos que la hipótesis es la afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. ¿Listos? Entonces es decir que acá nosotros estamos diciendo que nosotros se afirma algo, pero nosotros vamos a mirar si eso que se afirma sobre alguna población es cierta o es falsa. Por eso dice sujeta a verificación, es decir, afirmamos algo, pero nosotros no sabemos si ese algo es cierto o es falso. Es como cuando yo les hacíamos el ejemplo en clase sobre las edades, yo podría hacer una hipótesis y decir que es posible sacar, digamos, si yo hago una muestra aleatoria, es posible que la media de edades sobre esa muestra sea menor a 19 años. Entonces la pregunta es, ¿qué tan cierto podrá ser esa afirmación? O yo puedo decir, por ejemplo, que la media sobre esa muestra es igual a 19 años. Entonces, una cosa es que sea menor a 19 y otra cosa es que sea igual a 19. Entonces, en ambos casos, nosotros tenemos que entrar a verificar qué tan cierta es esa hipótesis. Bien, entonces nosotros tenemos que se hace una prueba de hipótesis, que es este numeral de acá. Entonces, básicamente dice procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable, es decir, si lo que estamos diciendo es cierto o no. Entonces, básicamente aquí hay unos pasos. El primero, lo que nos dice es que se establecen las hipótesis nula y alternativa. El segundo paso es que se selecciona un nivel de significancia. Ese nivel de significancia, pues ya vamos a hablar de cada uno, es básicamente un error, más que un error, es la zona de no confiabilidad. Ya ahorita lo vamos a ver, ¿listos? Eh, Vamos a ver entonces el tercer paso que nos dice que se identifica el estadístico de la prueba. El paso 4 se formula una regla para tomar decisiones. El paso 5 se toma una muestra y se llega a una decisión. ¿Listos? Y la decisión es si no se rechaza o se rechaza H0 y se acepta H1. ¿Listos? Entonces vamos a empezar con la primera para poder contextualizar un poco qué es eso de H0 y H1. Entonces vamos con el primer paso, que es se establecen las hipótesis nula y alternativa. Entonces vamos acá, bajamos acá y acá tenemos lo que es la definición de hipótesis nula. Entonces la hipótesis nula dice que es un enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional formulado con el fin de probar evidencia numérica. Es decir, nosotros hacemos una afirmación y entonces en este caso cuando yo digo, digamos, les hago a ustedes el ejemplo del curso, hicimos el análisis estadístico de la distribución de edades, entonces yo puedo decir, mi hipótesis nula puede ser que si yo hago un muestreo, la media, yo puedo obtener que hay una media, digamos, en esa muestra que va a ser menor a 19 años. Esa sería mi hipótesis nula, menor o igual a 19 años. La hipótesis alternativa es el complementario, o sea, si es menor o igual a 19 años, entonces la complementaria sería mayor a 19 años. ¿Listos? Entonces la hipótesis alternativa, como su nombre lo dice, afirmación que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, que al rechazar nosotros la hipótesis nula, nos queda entonces la hipótesis alternativa. Es una o es la otra, ¿listos? Entonces miremos acá el siguiente ejemplo. Dice, un artículo reciente indicó que el tiempo de uso medio de los aviones comerciales estadounidenses es de 15 años. Para llevar a cabo una prueba estadística relacionada con esta afirmación, el primer paso consiste en determinar la hipótesis nula y alternativa. Entonces la hipótesis nula, entonces en este caso nos dice que el uso medio de los aviones comerciales estadounidenses es de 15 años. O sea, son 15 años exactos. Entonces, la hipótesis nula, así se denota la hipótesis nula, ojo, hipótesis nula. Entonces decimos que es n igual a 15.
y la alternativa que sería H1, entonces son los que son diferentes de 15. Entonces en este caso como dice que el uso medio de los jabones es exactamente 15 años, por eso la hipótesis nula tiene que ser igual a 15 años. Y acá ahora nos dice que la alternativa entonces sería ya diferente de 15, o sea, puede ser por encima o por debajo, pero no puede ser 15. Esa sería, digamos, la forma como nosotros establecemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Otro caso puede haber sido, digamos, que el avión es, acá digamos, en vez de que diga es de, que diga es menor a 15 años. Entonces la hipótesis nula para ese caso va a ser n menor o igual a 15 y la hipótesis alternativa pues va a ser n mayor a 15. Entonces eso sería si cambiamos acá la palabra menor, en vez de es de 15 años, sino es menor a 15 años. Entonces estas serían las dos hipótesis. Entonces se hacen por una desigualdad, se reemplazan por unas desigualdades. O si en vez de ser menor, por ejemplo, fuera que dijera mayor a 15 años, entonces la hipótesis nula sería n mayor o igual a 15 años y la hipótesis alternativa sería n menor a 15 años. ¿Listos? Esa sería entonces la forma como se plantean las hipótesis nula y alternativa en estos casos. ¿Listos? Entonces voy a borrar acá esto para no confundirnos y avanzamos con lo siguiente. El paso 2, que es el nivel de significancia, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente video.